Contado por el neuropediatra, episodio 11 de la segunda temporada. Bienvenido a Contado por el neuropediatra, con el doctor Manuel Antonio Fernández. El programa donde aprenderás y comprenderás las claves fundamentales del aprendizaje, la conducta, desarrollo, la crianza y la educación de los hijos, así como sus dificultades y alteraciones, para prevenir problemas y evitarlos detectándolos de forma precoz, para actuar de la forma más adecuada, lo más rápido posible y así tratarlos y corregirlos. Todo esto guiados y acompañados por Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra. Y un magnífico equipo de profesionales especializados en neurociencias. Testimonios en primera persona, colaboración de expertos de diferentes ámbitos, algún que otro personaje famoso y todo lo necesario para conseguir tus objetivos parentales. Este programa es para padres responsables e implicados al 100% o al 200% en el proceso de crianza y educación de sus hijos, neurotípicos o neurodiversos, con capacidades habituales o capacidades especiales que quieran algo más para ellos. Para padres luchadores e inconformistas que están dispuestos a darlo todo por su familia, a emprender, a aprender, a esforzarse y a ofrecer lo mejor de sí mismo por sus hijos. Este programa está imaginado, pensado, creado y desarrollado especialmente para ti. ¿Quieres que la educación, la crianza y el desarrollo de tu hijo, de tus alumnos o de tus pacientes se conviertan en un absoluto éxito? Pues con este objetivo nace la segunda temporada de mi podcast sobre neurodesarrollo. Se llama Contado por el neuropediatra. Una temporada cargada de cosas súper interesantes que no dejarán de sorprenderte y de ayudarte en tus objetivos. Una temporada llena de ideas nuevas, de sugerencias, de trucos, de secretos y de recomendaciones que convertirán esta maravillosa, pero por supuesto dura tarea de ser padre o también de ser profesional del neurodesarrollo en el sector sanitario y educativo en un camino lleno de ilusión y mucho más satisfactorio. Sí, ya sé que las cosas son difíciles, son así en casa, en la escuela o en la consulta, pero los años de experiencias que me avalan, más de 20, los más de 11.000 pacientes atendidos, los más de 3.000 profesionales formados, las investigaciones realizadas y el éxito de nuestro modelo de trabajo van a ser la base de lo que te voy y de lo que te vamos a contar esta temporada. Además, este es el 10º aniversario de nuestro centro, el Instituto Andaluz de Neurología Pediátrica, y va a venir repleto de sorpresas que tú, tu hijo, tus alumnos y tus pacientes sentiréis y agradeceréis a más no poder. Avanzamos en esta nueva temporada. Ahora todos los niños tienen déficit de atención. En cuanto que un niño se mueve más de la cuenta, le diagnostican hiperactividad. Los padres de hoy en día quieren que les manden una pastilla a sus hijos para que obedezcan a la primera, saquen buenas notas y no molesten. ¿Te suena? ¿Cuántas veces has escuchado alguna de estas frases? Pues en este episodio te voy a contar cómo podemos demostrar sin dudas y con datos puramente objetivos si un niño tiene déficit de atención o es hiperactivo. ¿Te interesa? Pues vamos a ello. Hola, bienvenido a una nueva edición de Contado por el neuropediatra. Empecé a dedicarme al mundo del TDAH y los trastornos del desarrollo allá por el año 2009 aproximadamente. A la grabación de este episodio son 15 años en ello. Cuando empezamos las cosas eran mucho más complicadas que hoy en día. Los diagnósticos de TDAH eran exclusivamente clínicos, en el mejor de los casos con apoyo de información neuropsicológica. Esto hacía difícil rebatir la opinión de aquellos que negaban su existencia y por supuesto también hacían difícil las explicaciones a los padres sobre el origen neurológico de estas dificultades, así como la necesidad de tratamiento. Al fin y al cabo, pues por mucha experiencia que pudiera tener el especialista que evaluara el caso, pues todo parecía, porque así lo era, puramente subjetivo. A pesar de ello, se conseguían cosas y diagnósticos de gran calidad. Gracias a Dios y a personas como la que entrevisto hoy, eso cambió para muy bien poco después. La invitada estrella de hoy es Gemma Climent. Ella es neuropsicóloga y está especializada nada más y nada menos que en el desarrollo de herramientas de realidad virtual para la evaluación de las funciones cognitivas. Ella fue la creadora de la revolucionaria pionera prueba de aula, la mejor prueba de evaluación de los mecanismos de atención y regulación de las funciones ejecutivas y que hoy en día, según mi experiencia, mi opinión y mi criterio, es el patrón oro combinado con la entrevista clínica para el diagnóstico del TDAH. ¿Quieres saber más sobre esta fantástica tecnología y su magnífica creadora? Pues aquí viene. Vamos a entrevistar a
a una mujer que es amiga y compañera y, bueno, que hemos hecho muchas cosas juntos, una psicóloga, que para que todos los que nos veáis, que nos veis desde muchos sitios, ya es española, emprendedora tecnológica, está especializada en el ámbito de la neuropsicología clínica y las nuevas tecnologías. Ha sido reconocida ampliamente por su labor en la creación de test neuropsicológicos basados en realidad virtual. De hecho, es la fundadora de la empresa Nexplora. Ha trabajado en otras áreas que son de gran interés, pero una de las cosas que más importantes creo yo que tenemos que destacar aquí es el papel que toda esta incorporación de las nuevas tecnologías ha jugado al área de la neuropsicología y de la que yo voy haciendo uso desde hace mucho tiempo. Y además acaba de sacar un libro que se llama Viaje a tu cerebro, factores claves y desafíos de la salud cognitiva a la mediana edad. Esto de la mediana edad ya lo hablaremos, que también es importante que conozcamos para entender cómo funciona y qué pasa en nuestro cerebro cuando tenemos ya unos añitos. Así que, Gemma Climent, bienvenida, muchas gracias y perdona porque estamos regrabando la entrevista, que todo el mundo lo sepa, porque la tuvimos el otro día y algo pasó con la tecnología que no se grabó. Así que lo siento por tenerte aquí un fin de semana grabando, pero muchas gracias por participar y por colaborar con nosotros. Gracias a ti, Manuel, siempre es un placer, la verdad. El Mira, trabajo hecha la presentación, está bien, está bien. hecha la presentación, que además quiero que todo el mundo sepa que esta mujer ha sido reconocida como una de las mujeres más influyentes en el área de la tecnología, según Forbes, que no es poca cosa. Creo que sería interesante que nos hicieras una pequeña reseña de qué fue lo que te llevó a entrar en este mundo de las nuevas tecnologías, la realidad virtual dentro del mundo de la neuropsicología, porque esto viene ya de tiempo, ¿verdad? Sí, 15 años, 15 años o más. Nada, bueno, pues yo trabajaba dentro del ámbito de la neuropsicología en evaluación de pacientes y bueno, pues siempre pensaba que faltaba algo, ¿no? En relación a la evaluación. Y como yo era muy friki y todo el mundo me conocía por lo friki que era con las tecnologías, pues un informático quiso hacer un proyecto en el que aplicar las nuevas tecnologías o de las tecnologías a la psicología. Y entonces pues alguien hizo match y dijo, pues yo conozco a la persona que puede ser. Y entonces en el sitio donde trabajaba pues pedí una excedencia y nunca volví. Y ya me quedé en Explora y ya iniciamos el proyecto. En principio, Nexplora era muy generalista e intentaba pues hacer todo tipo de tecnología, pero al final, aplicada a la psicología, pero al final pues nos llevó, la empresa nos llevó y el proyecto nos llevó a la evaluación, que es al final donde nos hemos especializado, en la evaluación con realidad virtual. Pero también hemos hecho otras cosas. Y sí, de hecho, por ejemplo, Monité, demás, que son cosas así de interesantes, o Isla Calma también, ¿no? Por ejemplo, Sí, son cosas, Isla sí. Calma, para que el que no lo conozca, porque esto ya está un poco, digamos, parece que se sale del hábito de las nuevas tecnologías, o sea, de la realidad virtual y de la evaluación con realidad virtual, pero Isla Calma se usaba para disminuir el dolor en ambientes como, por ejemplo, el dentista. Y el Monité es una herramienta para gestión del acoso, ¿verdad? Del acoso escolar. Un videojuego, sí, Videojuegos. sí. Bueno, yo sigo pensando, que le faltan los videojuegos mucho. O sea, que faltan muchos videojuegos educativos e incluso de intervención o aparte de evaluación, de intervención. Darían mucho de sí o dan mucho de sí los videojuegos para todo eso. Y las nuevas tecnologías, evidentemente, han tenido un impacto enorme. Se habla mucho de esto de la realidad virtual, la realidad aumentada, el metaverso, ahora también con la IA y demás. Pero esto, como hemos dicho, viene ya de hace tiempo, 10, 15 años. ¿Qué ventaja dirías tú que tiene la realidad virtual respecto a otras tecnologías a la hora de tener un papel relevante en el área de la neuropsicología en general y en la evaluación, como hemos dicho en particular? Bueno, yo siempre he pensado que es el futuro de la evaluación psicológica, porque al final lo que todo psicólogo sueña es meter a una persona en un laboratorio, ¿no? Y ver cómo se comporta. Entonces, sí,
Si tú haces un escenario adecuado, controlas todas las variables y dentro de ese escenario metes un test y luego haces científicamente un test, no vale cualquier escenario, y controlas todas las variables y haces recopilación de cada una de ellas y eliminas las que pueden ser contaminantes y, bueno, y haces todo ese trabajo, pues al final te encuentras con un test dentro de la realidad virtual que siempre se pasa de la misma manera, que te da un informe en el que te explica claramente cómo se ha comportado la persona en esa situación y que tiene validez ecológica porque puede ser lo más parecido a cómo se comporta esa persona en la vida real. Entonces, pues yo pensaba o sigo pensando que es vamos, el top, ¿no? Bueno, lo siguiente es ir con la persona a la vida real, pero eso muchas veces no es posible y además no puedes controlar las variables contaminantes que existen, ¿no? Así que esta me parece la mejor opción, sin duda. Yo estoy completamente de acuerdo, pero me ha hecho mucha gracia. O sea, ahora acabo de entender muchas cosas de los psicólogos, con todo mi respeto, ¿no? Es decir, el sueño de cualquier psicólogo es meter a una persona en un laboratorio. Eso está todo muy bien, ¿eh? O sea, objetivo, gol estándar pleno que hace que un psicólogo se sienta realizado, meter a una persona en un laboratorio. Bueno, es lo que se ha hecho, sobre todo imagínate en social, ¿no? En psicología social, que hacen tantos experimentos sociales y meten ahí un montón de gente, hasta en una cárcel, ¿no? O simulan una cárcel, ¿no? Entonces, las simulaciones en la psicología, pues bueno, pues han dado mucho de sí, mucho de sí. Y los animalitos también, ¿no? Pero a las personas. Sí, Ay, es ay, verdad, ay, si es que los psicólogos tenéis un pelotazo dado muy gordo. Ahora he entendido muchas cosas. Esto me ha hecho gracia. Esa frase no te la había escuchado nunca y se me ha quedado, se me ha quedado. Ya te la soltaré en algún sitio más. Sí. ¿Te Oye, acuerdas cuando lo de Gran Hermano, que decían que era un experimento social, ¿no? sí. Porque nos metían a todos en una casa que tenía, a ver, sí tenía sentido. Hombre, Lo es que pasa verdad es que se comportaban como animalitos, eso sí es verdad. que se convirtió en lo que se convirtió, ¿no? Pero sí que es cierto que un experimento social es algo similar, ¿no? ¿Y, y en qué otras áreas diríamos o dirías que sería viable la incorporación de la realidad virtual, ¿no? Hemos hablado de la evaluación, tú hablabas también de la intervención. Y además ha especificado la necesidad de esa información, de esa comparatividad. Entonces, ¿cómo encaja? Bueno, respóndeme esto de en qué área se podría aplicar, aparte de lo que estamos hablando de la evaluación, la realidad virtual, y te hago después la siguiente pregunta de normativo, sensibilidad y demás. La realidad virtual tiene bastantes años ya, aunque no lo parezca. Y lo cierto es que gran base de la investigación en realidad virtual ha sido lo que hablábamos antes, la distracción del dolor. Y creo que es de las cosas más comprobadas que existen en realidad virtual, ¿no? La desviación de la atención, ¿no? La distracción activa para que uno pueda estar en otro sitio y no donde está, ¿no? Entonces, a mí también me ha sorprendido que tardase tanto. Ahora sí que hay bastantes iniciativas respecto a eso, pero me ha sorprendido bastante. Y luego, pues otra cosa que también era muy evidente que podía funcionar muy bien, porque la imaginación está sobrevalorada, es en el tratamiento de las fobias, ¿no? Porque, bueno, el tratamiento incluso ahora también, de la concepción de la percepción corporal, ¿no? Para otro tipo de tratamientos, como los trastornos de la conducta alimentaria. Yo creo que tiene muchísimas, muchísimas aplicaciones en psicología la realidad virtual. El hecho de que nosotros nos hayamos centrado en la evaluación y seamos, bueno, además somos los únicos que nos hemos centrado en eso, en el mundo, y que hemos hecho ya un modelo específico, ¿no? De cómo se tiene que hacer la evaluación neuropsicológica en realidad virtual. El resto, yo creo que tiene muchísima salida. Ya he apuntado otra segunda frase de estas buenas, ¿eh? La imaginación está sobrevalorada. Bien. Tú le dices a alguien, imagínate que, ¿y qué está imaginando esa persona? No Comparado con sabe, lo que te pueden poner delante y no creerte sabe, que estás en ello. es que no sabe lo que está imaginando.
No sabes si está, imagina que vas por un camino, esa persona, ¿cómo lo está imaginando? ¿De qué manera, no? Le pones unas gafas de realidad virtual, le pones todo y la persona está ahí en lo que tú quieres que haga y lo va haciendo poco a poco, como tú quieres y puedes parar y puedes, es que es la bomba, ¿no? ¿Qué le dirías a las familias, a las personas, a los padres o a los adultos y demás adolescentes, respecto a los procesos de evaluación con realidad virtual? ¿Qué sería importante que ellos conocieran dentro de estos procesos y cómo se lo plantearíamos y qué información les daríamos a ellos? Yo creo que el poder ver cómo hace eso tu hijo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las familias, cómo se enfrenta a una situación, creo que es bastante ya explicativo, ¿no? De la conducta, la cognición. Incluso como clínico vosotros tenéis como una herramienta para decir, mira, esto es lo que sucede cuando tu hijo se pone en una situación en la que tiene que atender. Esto es lo que le pasa. Así se distrae, no sé, esto es lo que, cómo referencia las cosas, cómo atiende a otras cosas que no tendría que atender, cómo se cansa, cómo aquí parece que no puede y resuelve de otra manera. O sea, lo pueden ver prácticamente, ¿no? In situ. Y entonces eso a mí me parece muy, muy explicativo para las familias. Y después el papel que hacen los clínicos es explicándoles con el informe cómo está funcionando esa persona, no solo él mismo, sino en relación a sus iguales, que por eso es un test, ¿no? Porque si no me dices, bueno, pues yo pongo a la persona en un escenario y ya está. No. Luego ese test tiene que tener un normativo, tiene que tener una validez, una sensibilidad, o sea, y ya entonces ahora te comparo a tu hijo, a tu hija con el resto de personas de su edad. Y en esto es en lo que falla. Y aquí tiene un punto fuerte, y aquí tiene un punto débil. Y ahora vamos a hacer un tratamiento y luego vamos a volverle a pasar la evaluación para ver qué es lo que ha mejorado. Y yo creo que los padres, por la experiencia que me decís, ¿no? Los padres se quedan, o no sé, eso tú me dirás, ¿no? Se quedan más No, contentos, sí, más... de hecho, decíamos en la otra grabación, una de las cosas que más le llama la atención a los padres es que tú cojas la prueba, o mejor dicho, el resultado, se lo enseñes y le digas, mira, este es el nivel de dificultad que tiene de atención y esto significa tal cosa y este es lo que justifica las dificultades que hay en este área y por esto a nivel de impulsividad está en tal nivel y por esto cuando tiene una situación de conflicto su respuesta es desproporcionada. Cuando tú le das la información en base al resultado de la prueba, dice, bueno, y muchas veces, claro, le pones ejemplos de situaciones del día a día, además, muchas veces que los niños, cuando son más mayorcitos, miran a los padres como diciendo, ¿cómo sabe este tío lo que hago yo, ¿no? Y los padres te miran como diciendo, pero si es que esto es lo que realmente vemos nosotros en el día a día. Y yo siempre digo a los padres que al final, cuando yo consigo explicarle con los resultados de la prueba cómo es la situación de su hijo, significa que es una manera de que ellos entiendan que lo que estamos recogiendo es información fiable, que nos sirve para tener claro cuál es el perfil del chico sin ninguna duda y que por lo tanto es una manera no solo de que se fíen de la prueba en sí, sino que confíen en la intervención o en la valoración que está haciendo el profesional. Y como decía, fundamental, estos resultados, los resultados que saca el chico se comparan con un estándar, se tiene un nivel de dificultad de cada uno de esos parámetros y nos permite tener también un comparativo antes y después de la intervención que vayamos a hacer. Es decir, si pones un tratamiento y haces el test antes y después, vas a poder valorar que la mejoría que haya tenido o el cambio que haya tenido en el chico en esa prueba va a ser debido al tratamiento, porque como sabes tenemos el test-retest hecho, baremado y confirmado de que no hay proceso de aprendizaje en la realización de este tipo de pruebas. Específicamente en aula lo hemos comprobado y es el que nos permite tener una información más determinada de esto. Dicho esto, que lo has nombrado antes de pasada y creo que es importante que lo expliquemos con un poco más de detenimiento. Esto del normativo, de tener la base de datos con el que hacer la comparación, los niveles de sensibilidad, ¿qué son? ¿Qué importancia tienen? ¿Qué nos aportan a estos test? Bueno, eso lo explicas tú un poco mejor que yo, pero bueno, lo voy a intentar. A ver, el test tiene una validez en la que primero se comprueba que el test mide
lo que dice que mide, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un test que en teoría, por validez de constructo, por teoría, va a medir los procesos atencionales y luego tú los quieres unir a un trastorno específico, ¿no? Pues entonces haces un test de sensibilidad y especificidad. ¿Qué significa eso? Pues que, a ver si me lo explico bien, ¿eh? Significa que cuando hay un sujeto que se supone que tú crees que tiene ese trastorno, te va a decir que lo tiene. Y la especificidad es que te pones un sujeto sano y te dice que no tiene ese, y el test te dice que no, ¿no? Entonces, no sé si me he explicado bien hoy. Mejor, Bueno, ¿no? y esas cifras, lo importante es que en aula y en las demás pruebas están en unos índices muy altos. Es decir, tenemos índices de sensibilidad de más de un 95% y de especificidad más o menos parecidos, que básicamente lo que nos dan es una gran fiabilidad de que si da un positivo, entre comillas, significa que lo tiene, y si da un negativo, significa que no lo tiene. Lo que Eso se es. considera el valor predictivo positivo o el valor predictivo negativo, ¿no? ¿Qué probabilidad hay de que este chico que no tiene el TDAH, al hacer la prueba, nos dé negativo y si lo tiene, nos dé positivo, ¿no? Eso es, y eso es no solo por el, bueno, pues porque hay una buena construcción, ¿no? De lo que estás valorando, o por lo menos coincide con el estándar de lo que consideramos todos clínicamente que es un trastorno atencional, ¿no? Y, y bueno, pues sí, sí, la verdad es que tiene muy buenos datos. Aula siempre los ha tenido y siempre ha sido una herramienta que se ha considerado muy certera y no ya en el tema de la sensibilidad también, sino en la especificidad a la hora de que si un niño o una niña hace muy bien, a no ser que, como tú siempre comentas, pues tenga una alta capacidad, que a lo mejor también incluso se ve claramente eh, que, que tiene esos problemas atencionales, pero que por lo que sea lo puede superar, pero la mayoría de las veces te encuentras con que si haces bien el test, porque mal lo puedes hacer a propósito, aunque también tenemos un EBI para eso. O sea, tenemos detectores de que has hecho el test, pues así, a tu bola, ¿no? O sea, no le has puesto interés, no has hecho el test de manera adecuada. Pero lo normal es que eso, pues, si haces muy bien el test y tus procesos atencionales son adecuados y están dentro de la norma, pues lo lógico es que lo que te pase sea otra cosa, ¿no? Que también es importante. Muchas veces es importante también, es muy importante descartar en vez de decir, pues le pasa esto, ¿no? Sí, de hecho, o sea, en mi consulta, por sus características, la inmensa mayoría de los pacientes que vienen con una sospecha bastante alta, intensa y demás, y son generalmente bastante claros. Pero sí que se nos ha dado alguna situación pacientes que venían con una sospecha bastante aparente, con pruebas de otro tipo hecho y demás, y que después resulta que se ha visto una clara diferenciación entre resultados visuales y auditivos, y resulta que tenía algún tipo de dificultad sensorial auditiva que no se había detectado en otro tipo de pruebas, o alguna alteración visual, etcétera, que no se había detectado y que no era fácil de detectar. O sea que Sí. también este tipo de situaciones es muy, muy útil en algunos casos hacer el descarte de, mira, resulta que esto parecía un déficit de atención, pero es que hemos encontrado otra cosa por el camino que nos lo justifica, ¿no? Sí, sí, las hipoacusias muchas veces se ven en aula, claramente. Y luego también lo que sí que se puede valorar de manera diferente a otro tipo de test, sobre todo de papel y lápiz, es la variabilidad del tiempo de reacción, ¿no? Frente a los estímulos. La velocidad de procesamiento que llamamos nosotros, igual mal dicho, ¿no? La velocidad, pero bueno, el tiempo de reacción. Entonces, si un niño procesa lento, en general, y de una manera, pues, a trompicones, ¿no? Ese procesamiento, pues, por lo que sea, es mucho más lento y esa variabilidad del tiempo de reacción es marcada, pues también tenemos un problema, que probablemente esté en el espectro de los trastornos atencionales, eso es otra cosa, ¿no? Pero sí que es cierto que puede ser sustancialmente distinto. No solo a lo mejor no tanto la intervención farmacológica, pero sí la intervención Neuro, sí. cognitivo-conductual, ¿no?
Sí, de hecho, todo el tema este del supuesto tempo cognitivo lento, que yo siempre insisto mucho en que básicamente es un subtipo, entre comillas, o estaría incluido dentro del TDAH tipo inatento, en el que lo que se altera casi exclusivamente es la velocidad de procesamiento, porque lo demás Eso. funciona bien. Es algo que se ve muy bien en estos casos, ¿no? Un chico que funciona bien en todos los parámetros, pero que el tiempo de respuesta es súper, súper, súper lento, ¿no? Claro, y entonces eso, pues imagínate en la vida normal, ¿no? Si estás procesando más lento, necesitas tu tiempo, ¿vale? Mira qué fácil es también. Lo que pasa es que, bueno, seguiremos teniendo problemas funcionalmente en la vida real porque, bueno, porque nos cuesta un poco más. Pero en La las vida real va a su velocidad, no se adapta a nosotros. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues trabajar en intervenciones específicas con ese tipo de trastorno atencional, ¿no? Está claro que es un trastorno atencional, solo que de otro tipo, ¿no? Y a los profesionales que estén planteándose, que no lo hayan usado, que tengan dudas y demás, que yo todavía, como decías tú, ¿no? Tú eres la parte implicada en el desarrollo, yo lo uso en el día a día. Yo no consigo entender cómo la gente no se plantea que esto es realmente no el futuro, sino el presente y que yo lo llevo usando años ya, ¿no? Eh, para esos profesionales que les interesa, que pueden dudar y demás, ¿qué se les plantearía o cómo se les podría explicar la utilidad de estas tecnologías en el proceso o en el campo de la evaluación neuropsicológica? Porque yo, que creo firmemente, y ya sabes que esto no es por peloteo ni por historias, porque lo hago en el día a día, en el uso de estas herramientas y que creo que son el gol estándar para la evaluación de todos estos parámetros cognitivos, ¿qué les puede echar atrás y qué deberíamos, o qué mitos o qué barreras quitarles de encima para darse cuenta de que es necesario que usen este tipo de herramientas? Bueno, los beneficios, desde luego, están, ya los hemos comentado, y los beneficios están. Y quizá habría que irnos más a las barreras. Las barreras pueden ser tecnológicas, porque, bueno, tengo que tener unas gafas, una wifi, ¿no? Bueno, eso ha cambiado muchísimo desde hace 11 años, el precio, o 15. El precio también ha sido un cambio sustancial, pues tú lo sabes perfectamente, que antes pues podía llegar a costar el sistema 3.000 euros y ahora pues con las gafas cuestan 400 y pico, es decir, como casi cualquier hardware que nos podamos de los que podamos Yo utilizar. siempre recuerdo mis épocas de inicio con mi portátil, mis gafas y sus cables y demás, las bicis y yendo de un sitio para otro que parecía un viajante que iba vendiendo muestras de algo en vez de un pediatra que iba con su prueba de realidad virtual a cuesta, ¿no? Con tu maquinita con tu cajita Con el de iPhone conectado para donde no había wifi, usarlo directamente, o sea, ha sido muy, muy, muy entretenido sí, todo este año, pero hombre, lo que tenemos hoy en día a nivel tecnológico, se conecta al wifi y tira, eso no tiene eso precio, ¿no? es. Sí, bueno, a lo mejor pues hay algo, sí que es cierto que puede haber una ligera complicación o dificultad en ese aspecto, ¿no? Pero, pero al final todos son ventajas y desventajas, orientándonos a cómo lo vas a utilizar y para qué. Y en 20 minutos, 25 minutos, pues te da una evaluación, pues como hemos hablado antes, bastante certera de los procesos atencionales o de la función ejecutiva o de la memoria de esa persona y ya está. Sin Y tener que corregir, porque la corrección es automática, con una respuesta de informe automática inmediata, a través de la comparativa de los datos con el servidor y el informe, un informe con todos sus datos y sus indicaciones, es decir, lo que se primero lo que se evita de trabajo en sí, porque el tiempo es un factor limitante en las consultas, ¿no? Eh, y después, que esto no lo hemos nombrado, pero creo que es muy importante, la reducción de otro tipo de herramientas que te puede generar. O sea, los test de convergencia, ahora lo hablaremos con más, porque ahora vamos a hablar de las 4 herramientas de forma breve, pero, por ejemplo, Aula tiene test de convergencia con otra serie de herramientas que nos permite poder dejar de usar otro tipo de herramientas a la hora de hacer los procesos de evaluación, ¿cierto? sí, tiene un convergente con el CPT, tiene un convergente con el TOBA, es decir, con otras herramientas que miden también lo mismo, no en realidad virtual, ¿no? Entonces ahí es donde bueno, pues podemos añadir la ventaja de esa, de ese laboratorio o de esa validez ecológica.
Y luego también creo que hay algo importante que vosotros lo veis todos los días, que es la motivación, ¿no? Que hace que un niño, una niña, se ponga las gafas y digamos, aunque luego es una tarea igual de dura que puede ser cualquier otro tipo de test de atención, pero sí que es cierto bueno, que la motivación siempre es mayor, ¿no? Y la capacidad para atraer la atención de esa persona es mayor. Y no en detrimento de que estemos evaluando la atención, ni mucho menos, sino al revés. Estamos evaluando la atención de una manera más cercana, ¿no? Porque pues, a veces te pones a hacer un test de atención y al cabo del tiempo ya estás aburrido, ¿no? Y esto por lo menos mantiene esa motivación, lo cual yo creo que es muy Hombre, cuando positivo. tú sacas, dices, o sea, el estándar en mi consulta es, tú le explicas a la familia, no sé qué, no sé cuánto, y al chico, que además cuanto más pequeño, más se lo anticipamos, ¿no? ¿Te gustan los móviles, los videojuegos, tal? Sí, sí, sí. Bueno, pues hoy no te preocupes porque lo único que tienes tú que hacer conmigo aquí son unas actividades con unas gafas de realidad virtual. Y hacen, ¿cómo? ¿Qué? Pues sí, sí, sí. ¿Tú has usado algunas veces gafas de realidad virtual? No, no, no. Digo, pues mira, estas son las Ah, gafas. qué Tú las bien, qué sacas, bien. los auriculares, el mando. Y dice, ¿tiene un mando también? Sí, sí, mira, el mando, ¿no? Y, esta semana, bueno, se lo he hecho a un niño de 5 años y 7 meses. Vale, sí, ya sé que estaba a partir de los 6, pero la he hecho y la he hecho y he sido capaz de hacerlo entero. Evidentemente, no todos, incluso a veces niños de más de 6 años tienen dificultades, pero este la ha hecho vamos, encantado de la vida. Así que sí, el tema de estar implicado en la actividad, que muchos padres cuando le das el resultado dicen, hombre, pero claro, esto es de la novedad, del tal, puedan hacer. No, no, no. La novedad es para todos, la estimulación y la motivación al final es para todos, o sea que todos pasan por el mismo proceso, ¿no? Eso es. Sí, fue una de las. Ahora ya no, ¿no? Pero sí, así como claro, cuando nosotros salimos con la realidad virtual, estaban empezando las editoriales de test a hacer los test computerizados, digamos, pues claro, fue un poco como, ¿qué me estás diciendo, no? Y entonces, pues hubo de todo tipo de comentarios de ese estilo, ¿no? Que tuvimos que decir, no, mira, pues lo que acabas tú de decir, ¿no? No, la motivación lo que hace es que podamos encontrar mejores posibilidades de que este niño, esta niña, ejecute de manera más similar a como lo hace en su vida y, está dentro de la estandarización, ¿no? Sí, esa fue una de las preguntas que muchas veces se hacían, ¿no? Ahora yo creo que ya no, hace tiempo que no oigo esa pregunta, que no oigo ese planteamiento. Y ahora que hemos hablado de estos pros, de ventajas, desventajas y demás, vamos a hacer te voy a pedir que me hagas un pequeño repaso por los diferentes test de evaluación que tenemos en realidad virtual con Explora, que son Aula y Aquarium para procesos atencionales, Ice Cream para función ejecutiva, Suite para memoria, que nos explique un poco cómo son las características generales de cada uno de ellos, ¿no? Bueno, pues Aquarium es el hermano mayor de Aula y tiene otro constructo teórico porque realmente los adultos con TDAH se comportan de diferente manera y ha habido siempre dificultades a la hora de evaluar los procesos atencionales, pues parece que controlan un poco más su impulsividad, como es lógico dentro de la madurez cerebral, pero también es cierto que su impulsividad, no, su actividad motora estéril, quizá, ¿no? Es lo que más parece ser que controlan, ¿no? En un infantil es algo muy llamativo y que en aula se recogen muy bien los datos de esa actividad motora. En Aquarium la actividad motora no es la parte que más nos llame la atención, de hecho suele ser bastantes pocos sujetos los que tienen una actividad motora estéril, pero sí que es cierto que se sigue manteniendo esa impulsividad, se sigue manteniendo esa dificultad cognitiva para seguir atendiendo de una manera eficaz y sobre todo también se trabaja mucho con la memoria de trabajo, que es la parte que en aula no se mide, pero en Aquarium sí, ¿no? Porque es la parte en la que, digamos, que maneja los procesos atencionales. Entonces, Aquarium es un test, además, con un techo altísimo. Yo no tengo ningún Aquarium perfecto.
Lo que quiere decir que además puede medir procesos atencionales dentro de la diversidad cognitiva de las personas que no tienen un trastorno, ¿no?, atencional. Y eso también es muy valioso a la hora de pues plantear incluso programas de mejora, ¿no?, en los sujetos. Eso es Aquarium. Está en un entorno de pececitos, pues porque tampoco es necesario, a pesar de que aula tiene un escenario de un aula de clase, podíamos haber hecho un escenario también pues poniéndole al niño una tarea en su propia casa en la que tiene que organizar determinadas cosas, o en un patio de recreo, o en un parque, o lo que fuese, ¿no?, porque al final lo podemos medir igual. Y Aquarium, pues eso se hizo en un acuario, el escenario es un acuario. Y Ice Cream, que tú lo conoces muy bien, porque acabas de publicar hace poquito, unos meses, un artículo muy chulo sobre el normativo en infantil y en adolescentes, pues Ice Cream es una tarea de función ejecutiva. Y la tarea de función ejecutiva de Ice Cream lo que intenta es abordar la mayoría de los test que pasamos en batería para medir la función ejecutiva. Hay cosas que no hemos podido encajar dentro del escenario, pero creo que hemos podido valorar muy bien pues, la memoria de trabajo, la planificación, las perseveraciones, las interferencias y la flexibilidad cognitiva. De Que es, hecho, con Ice Cream podríamos decir que es un test de función ejecutiva global, ¿verdad? Porque es decir, se valoran la inmensa mayoría de estos procesos, se valoran de forma conjunta y además con las mismas características que los otros, un entorno virtual, en un periodo de tiempo bastante limitado y con unos resultados que son igual que los otros, con un informe inmediato y demás, bueno, que desde mi punto de vista creo que es muy útil para procesos no solo TDAH, sino de otros tipos, por supuesto, pero para conocer bien el funcionamiento ejecutivo del chico. Podrá tener más o menos déficit de atención y demás, pero cómo es su regulación ejecutiva en estos procesos, ¿no? En adolescentes y en adultos, y es un test que yo valoraría de forma muy positiva. Yo creo que nos aporta un plus a lo que teníamos antes con la aula y acuario, ¿no? sí, además bueno, nos costó muchísimo hacerlo. Años, pero años, igual 6 o 7. Es una barbaridad de test. Y tiene mucha complejidad a la hora de poder valorar todas esas variables conjuntamente, ¿no? Porque al final todas las baterías de función ejecutiva lo hacen de manera específica cada función, pues un test de planificación, un test de memoria, un test de inhibición, un test de flexibilidad, y esto pues lo hace todo a la vez, y creo que hemos conseguido acercarnos bastante al constructo de lo que es la función ejecutiva, ¿no? Y incluso la planificación pues tiene dos tipos de planificación, una seriada y una lógica, ¿no?, como hacen otros test de función ejecutiva. La verdad es que es un test complejo, pero que no tiene tanto techo como Aquarium, pero sí que se puede evaluar prácticamente a toda la población tranquilamente, y más si estás buscando una patología, un trastorno, o estás valorando las dificultades que tiene la persona en la vida real. Y Sweet nos queda para la memoria. Y Sweet es un test muy clásico de memoria, es decir, como todos los test de memoria, ¿no? Tienen sus series de memoria inmediata para ver cómo se aprende. Después tiene su serie de memoria a corto plazo para ver qué es lo que ha quedado de esa huella de memoria a corto plazo, en ese manejo de la memoria de trabajo. Y luego tiene una tarea a largo plazo y una tarea de reconocimiento, como prácticamente todos los test clásicos de memoria. ¿Qué ventajas tenemos? Primero, que medimos memoria visual y memoria verbal, no solo verbal, como la mayoría de los test. Con lo cual podemos valorar qué tipo de estrategias estamos utilizando para esa memoria, porque se valora, se puede ver, porque digamos que respondes a la tarea
En este caso concreto son unos muebles, ¿no? Pues respondes a la tarea de manera verbal, es decir, tal y como tú lo estás recordando verbalmente, o respondes a la tarea de manera visual, con el orden visual, ¿no? Y eso se ve y se valora en el informe. Otra ventaja que tiene, no tiene una tarea de interferencia, que es lo que muchas veces se ha utilizado para poder ver las perseveraciones y la... Ay, se ha cortado un poquito, no sé si... Las perseveraciones. Ahí es donde se ha parado. Sí, para ver las intrusiones, sobre todo en la memoria, que es algo que patológicamente puede ser muy interesante, pero sí que es cierto que la tarea de interferencia, pues a nosotros no nos parecía demasiado ecológica, y lo que hicimos fue introducir en el test una tarea de memoria contextual o memoria de la fuente, con lo cual podemos valorar mejor cómo las personas utilizamos la memoria contextual y la memoria de la fuente para hacernos la composición de las cosas a recordar, ¿no? Nuestra propia memoria. Ya no es que estemos evaluando tu memoria, sino estamos evaluando cómo funciona la memoria en sí, ¿no? Y luego tiene finalmente una tarea de reconocimiento forzado que se llama, pues que es para ver, es una especie de controlador, ¿no? De un EBI, como llamábamos antes, es una especie de controlador, pues para ver si estás haciendo la tarea de manera adecuada. Y eso puede dar muchos puntos también en evaluaciones de tipo forense. Y eso es SWIT también. Resumen, aula y Aquarium para procesos atencionales, aula para menores de 16, de entre 6 y 16 con un entorno de una clase, Aquarium de 16 en adelante en un entorno de un acuario, Ice Cream, función ejecutiva en un entorno de una heladería donde hay que servir unos helados en función de las instrucciones que se dan, y Switch en memoria en una tienda de muebles para acordarse de cómo es el proceso, de qué muebles, qué orden y qué situación tiene y analizar la memoria. ¿Qué profesionales pueden pasar este tipo de test? Que sé que esto también es algo que hemos hablado en otras ocasiones y que tiene su interés. Bueno, este tipo de test, Aula, por ejemplo, tiene una versión que se llama Aula School, ¿no? Que es Aula, es igual, solo que el informe está explicado de manera diferente. Está explicado a orientar por ejemplo, a educadores o incluso los mismos padres pueden tener una visión diferente con ese informe, ¿no? Se trata además en positivo, no en negativo, es decir, se trata los puntos que ves en el informe son en positivo, orientados a valorar qué es lo que has hecho bien, y es un informe más explicativo. De todas maneras, ese mismo informe te dice en un momento dado cuándo tienes que acudir a un profesional, ¿no? Y aquí entramos en la pregunta que me has hecho. El profesional que tiene o puede interpretar un informe de Explora para saber qué es lo que tiene que hacer después y dónde encaja esa información es un profesional de la psicología, de la neurología, de la psiquiatría. ¿Sí? Porque somos los que de alguna manera podemos enmarcar eso dentro de nuestro conocimiento, ¿no? Educativamente, un profesor de la educación o un profesional de la educación puede interpretar aula, pues dependerá también del grado de experiencia que tenga en trastornos de aprendizaje, ¿no? Pero yo creo que los profesionales cada uno sabemos de lo nuestro, ¿no? Y que los test de Explora son test neuropsicológicos y, por tanto, se tienen que interpretar desde un profesional de la neurociencia. Perfecto. Mira, como decía Umbral, hay que hablar del libro. Tienes un libro que habla sobre la función cognitiva en la mediana edad. ¿De dónde surgió esta idea? ¿Cómo se plantea la idea de crear este libro? ¿Y quiénes son los destinatarios principales, ¿no? ¿Y qué es lo que nos va a aportar este libro? Que yo ya, como te dije la otra vez, la introducción me la he leído y lo tengo en la estantería de la consulta para empezar en los huecos a ir leyéndomelo. ¿Qué me voy a encontrar y qué me puedo esperar de este libro? Así tú ya te lo sabes todo. Más o menos. Ojalá. Bueno, por lo menos la mitad sí. Este libro viene de una petición por parte de la editorial
pues eso, de que escribiese algo relacionado con el cerebro, ¿no? Pues creo que fue por una entrevista o bueno, y algo divulgativo. A mí me ha parecido súper difícil hacer divulgación, muy difícil, muy difícil. Yo escribo un artículo, ellos ya sé a quién me dirijo, ya sé lo que saben y si no, pues que lo sepan. O sea, Y probablemente si me no, dirijo. deberían saberlo, ¿no? Exacto, exacto. Me dirijo a los pares, ¿no? Cuando, cuando te evalúan un artículo por pares, no es que sean dos, sino que son iguales que tú, ¿no? Entonces, Eso está bien. Otra frase. La evaluación por pares no es que sean dos, ¿no? Son iguales que tú. Bien. entonces, claro, un artículo tú cuando lo escribes, pues ya sabes lo que tienes que escribir, ¿no? Ya sabes todo, ¿no? A qué te diriges, la estructura, todo, ¿no? Y escribir un libro de divulgación me ha parecido muy complicado y muy difícil. Muy difícil, no sabes en ningún momento cuál es el nivel de comprensión de lo que estás diciendo de la persona que te está leyendo, ¿no? No sabes a quién dirigirte, la verdad es que me resulta muy complicado. Pero bueno, eso por una parte. Entonces, vaya por delante mi admiración hacia la gente, hacia los buenos divulgadores de la ciencia, que creo que hacen mucha falta, sobre todo en el ámbito del cerebro. Y luego, por otra parte, bueno, pues cuando te plantean que investigues sobre algo en concreto, pues ya por propio egoísmo y por propia divertimento propio, pues dices, pues no voy a escribir lo de siempre, ¿no? Voy a escribir algo que, que me motive. Y claro, digo, a ver, tengo 53 tacos, pues ¿qué pasa, no? En la mediana edad, en el cerebro, en la mediana edad. Y curiosamente me di cuenta de que efectivamente en la mediana edad estamos todos trabajando, todos con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros con nuestras menopausias, con nuestros menos, con nuestros estreses, con nuestro tal, tal, tal. ¿Y qué pasa en nuestro cerebro? ¿No? Porque todo el mundo cuando empezamos con los estudios de a partir de los 65 o 70, que son los que, claro, donde hay muchísima investigación, pues por razones obvias, ¿no? Pues porque tenemos miedo a las demencias y al deterioro cognitivo leve y la reserva cognitiva y todo eso. Ya, pero antes, ¿qué pasa antes? No, y además a partir de los 30 y pico el cerebro ya empieza a tener cierto declive, ¿no? Ah, Como el cuerpo. Como ostras, el cuerpo. sí, bueno, eso. Hay gente que piensa que no, que mi cuerpo ya no es el de cuando tenía 25, pero mi cerebro sigue a tope, ¿no? Y no. Ojalá. Ojalá. Ojalá, pero no es así, no es así. Lo que pasa es que sí que es cierto que compensamos bastante. Compensamos y además compensamos con la experiencia y de manera experiencial, que es lo que lleva sus peligros en el ámbito de los patrones que empleamos ya directamente y lleva sus ventajas en la que somos capaces de controlar mejor nuestra función cognitiva, sobre todo si nos lo curramos para ello, o sea, si lo hacemos de manera proactiva. Pero esto ya es spoiler, ¿no? Esa es la segunda parte en la que hablamos de cómo funciona el cerebro en la mediana edad en base a lo que yo he encontrado, que la verdad es que ya os digo que no ha sido una barbaridad. De hecho, ha habido artículos en los que he tenido que, digamos, coger los datos que se referían a los sujetos sanos, pero en artículos que estaban buscando algo de los sujetos patológicos, ¿no? Pero tú dices, uy, pero aquí hay un montón de sujetos sanos que están funcionando de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, y la verdad es que sí, que ha tenido cierta complicación también. Y luego el término de la sabiduría, que también entra mucho dentro de este ámbito de la mediana edad, que por cierto, la mediana edad va desde, en teoría, desde los 30 y pico hasta los 60 y largos, casi 70, o sea, que menudo mogollón tenemos ahí. Pues eso, al final lo que te vas encontrando es cierta dificultad de definir incluso qué es la sabiduría. Se ha hecho el silencio. Buena respuesta. Bueno, pues no tengo ni idea qué es la sabiduría. Como concepto, vale, uno tiene más o menos la idea, pero la realidad ya es muy diferente. ¿Cómo la mides? Porque al final es lo que queremos, ¿no? Medir.
Medir es lo más importante. Si no se mide, ¿cómo se interviene? Si no medimos, ¿cómo podemos plantear una intervención y saber que estamos haciendo bien las cosas? No tiene sentido, ¿no? Y para terminar, que he querido meter lo del libro entre medio, ¿qué nos espera el futuro de la realidad virtual? ¿Qué cosas están en proceso y están esperando empezarse a preparar o a desarrollar dentro de los test y vuestras expectativas de futuro? Estamos haciendo un normativo para un test de cognición numérica, en concreto para discalculia, que creemos que va a ser muy premium de algunas de las características que presentan los menores que tienen una discalculia o que tienen realmente un problema para procesar, para el procesamiento numérico y para el procesamiento abstracto en el ámbito de no solo de las matemáticas, ¿no? Sino del espacio, del manejo de las cantidades y todo eso que en sí a mí era algo que yo no controlaba, ¿no? Y siempre me había gustado mucho, por tanto no lo he hecho yo, lo ha hecho una experta en este ámbito, ¿no? Una muy experta que además creo que ha trabajado muchísimo en llevarlo a la realidad virtual y incluso a meter la parte visoespacial, que no lo había metido ningún otro test de cognición numérica. Y creo que va a ser un test muy interesante para poder, eso, pues seguramente tenga una sensibilidad bastante elevada a la hora de decir, mira, esto se debe a este procesamiento. Y aquí no estamos haciendo, o sea, esta persona no es funcional en ese aspecto, ¿no? Este niño, sobre todo, porque el baremo lo estamos haciendo en edades donde se puede valorar mejor esta capacidad, ¿no? Que es de 8 a 12 años. Pero creo que va a ser muy interesante a la hora de añadir información cualitativa respecto a lo que le ocurre a ese niño. ¿Y cuál es? Y objetiva, no solo interpretación. Exacto, exacto. Y a ver si hay un trastorno de aprendizaje específico de ese área, ¿no? Y creo que además es un área que a todos nos interesa mucho, pero la que adolecemos de bastante, de pocas herramientas de evaluación. Así que nosotros esperamos que os guste mucho a los clínicos que trabajáis con los trastornos de aprendizaje, en educación, que sea un test en el que se pueda valorar casi como screening y como base para poder luego realizar las intervenciones o las educaciones específicas o las adaptaciones curriculares. Y creo que va a estar muy bien. Va a estar, y es un test teóricamente, creo que es un test muy validado y vamos, creo que os va a gustar muchísimo, que va a ser un test muy bueno. Y para lectoescritura, que es algo que hemos hablado en otras ocasiones, que también dentro de lo que son los procesos de trastorno de aprendizaje es importante, ¿tenemos expectativas? ¿No? ¿Sí? ¿Idea? Ideas sí, y con el lenguaje también. Lo que pasa es que ya nos metemos en un ámbito más complejo, ¿no? Pero la lectoescritura yo creo que sí, que se podría hacer. Ahora mismo estamos metidos en Matigami, que es el test este de Que ya es mates. bastante. ¿Eh? Que ya es bastante. Que ya es bastante, exacto, que ya es bastante, que además tiene, ya os digo, hacer un test tiene mucha complejidad. Yo no, vamos, nosotros hemos tardado 15 años en hacer 4 test. Y éramos muchos, muchos, mucha gente. No es fácil. Entonces, este tampoco hemos tardado menos y estamos haciéndolo pues exactamente igual que lo hemos hecho siempre, ¿no? Con toda la pulcritud psicométrica y teórica con la que hacemos las cosas. Así que espero que entre dentro de vuestro background a la hora de tener de test para poder evaluar. ¿Lectoescritura nos falta? Sí, sí. Bueno, a ver si antes del 2030 tenemos lectoescritura y lenguaje también. No sé si nos dará tiempo. Curioso, que me gusta. Y para terminar,
que son ya preguntas de descarga para todos los que pasáis por estas entrevistas y desconexión final, que se responden con un sí o un no casi espontáneamente. ¿Café o té? Café. Mar o Intento, montaña. Intento lo del té, pero es que no hay manera. No hay manera. A mí me gusta, de los tés me gusta el chai con leche. Sí, a mí, Lo demás, a ver si me engancho. Me gustaría, engancharme al té, pero es que no lo consigo. El café me puede, me puede. mar o montaña. Mar, mar. Mediterráneo, Lectura, además. lectura o deporte. Lectura. Comida favorita. Para mi propia, eh, o sea, desgraciadamente para mí, porque ahora mismo ya tengo que empezar a hacer algo y me cuesta, me cuesta. Comida favorita. Ay, me encanta el sushi, me encantan los caracoles de mi madre, me encantan cosas así un poco que ya hemos hablado alguna vez que no son de tu devoción, ¿no? Tampoco. La casquería de ese tipo no me convence. A ver. Anécdotas más divertidas en familia. La otra vez me dijiste, no te voy a contar, te voy a contar una, que tal y que cual. No, Si en te parece familia, diferente, en familia tenemos muchas, pero bueno, mira, ayer justo nos estábamos acordando de otra muy gorda también. Pero bueno, sí, no, te voy a contar pues lo que me ha pasado con el libro, por ejemplo, porque la editorial tiene unos post, o sea, tiene unas revisiones de texto muy, muy potentes, cosas que además alucinas porque dices, ostras, ni se me había ocurrido que esto se podía explicar de otra manera, ¿no? Entonces es maravilloso porque parece que, porque el- la mejora de los textos es muy significativa y a mí me pasaron todo el manuscrito que yo había hecho, que con un montón de rayas rojas y tal, y un montón de comentarios para que mejorase. Pues eso, tiempos verbales, esto explica lo mejor de otra manera, esto ya lo has dicho antes aquí, y, o sea, brutal, las correcciones. Y yo, pues en un momento dado, pues creo que hice algo que parece ser que lo aceptó todo, ¿no? Y acepté todos los cambios. estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Venga, me parece bien. Me vuelvo a coger el manuscrito y digo, oye, pues escribo bien. Pues No escribo tan mal estaba como yo pensaba. espabilada ese día, ¿no? Y te Y luego acordabas que no digo, había ay, sido tú pero la que había escrito eso exactamente así. y digo, pues yo creo que esto lo he explicado bien, ¿no? Y luego Pues al leí. final no era tan difícil esto, oye. Ay, hasta que me di cuenta dije, joder, si estoy mirando el manuscrito que ya está corregido. Mira, sí, lo que he escrito estará escrito de una forma o de otra, pero es verdad, cómo falla la mente ya en la mediana edad, ¿eh? Bueno, es que además yo veía las cosas y decía, joder, esto me pasa, bueno, el fenómeno de la punta de la lengua, el fenómeno de la punta de la lengua, es que yo los tenía todos lo que decían del declive cognitivo, todo lo que se referenciaba al declive cognitivo, yo los tenía todos. Pero bueno, también me dio una sensación de control, ¿no? El hecho de estudiarlo. Entonces, pues mira, ojalá a otras personas también les sirva, ¿no? Una sensación de decir, no pasa nada, ¿no? Es normal, todo esto me pasa, es normal. Esto de no poder con tantas cosas como podía cuando era más joven es normal y lo único que tengo que hacer es poner remedios, ¿no? ¿De qué tipo? Pues o tecnológicos o entorno o de lo que sea, porque, bueno, pues igual que no puedo correr como cuando tenía 20 años, pues tampoco puedo hacer las cosas como cuando tenía 20 años. Algunas, ¿no? Y otras sí, otras sí. Así que bueno, como aprendizaje desde luego ha estado bien. Ya sabéis, Viaje a tu cerebro, factores claves y desafíos de la salud cognitiva en la mediana edad, de Gemma Climent, en enero 2024. ¿Y qué editorial era? Que no me acuerdo. Penguin Random House. Perfecto. Pues ya Bueno, sabéis dónde buscarlo. esa edición es B y Sine Qua Non creo que es la editorial concreta. Vale, pues ya sabéis, lo podéis buscar en cualquier repositorio que lo vais a tener disponible. Y Gemma, muchas gracias por darte este doble trabajo de grabar 2 veces la entrevista. Disculpa. Bueno, Pasa un buen fin de semana, que estamos aquí gracias. trabajando en domingo por la mañana y
no mola, pero hay que hacerlo. Y un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Gracias a ti, Manuel, como siempre. Bueno. Un abrazo. Bueno, dime, ¿qué te ha parecido este episodio? Una entrevista magnífica, ¿verdad? Me encanta mi amiga Gemma y todo lo que sale cuando empezamos a ponernos a hablar juntos. Pues si, como te decía en el episodio inaugural, te emociona y te hace vibrar la posibilidad de convertirte en un referente en tu sector dentro del área del neurodesarrollo, ya sea como padre, como educador, como sanitario o como terapeuta, para liderar este movimiento y ayudar a tu hijo, a tu alumno o a tu paciente en su proceso de crianza, educación y desarrollo, estás más que invitado a este ilusionante camino. Únete a nuestra comunidad y difunde nuestro mensaje. Hazlo llegar tan lejos y a tanta gente como puedas. Padres, amigos, compañeros, grupos de WhatsApp, redes sociales, te lo agradecerán, te lo garantizo. Y si quieres profundizar en alguno de los puntos que hemos tratado o necesitas ayuda para la evaluación, el diagnóstico, la terapia o el tratamiento, ya sea presencial y online, a cualquier edad, de problemas de aprendizaje, conducta, maduración, desarrollo, relaciones sociales, autoestima, así como para situaciones específicas como el TDAH, la dislexia, las altas capacidades, el retraso madurativo, el autismo, las Asperger, la epilepsia, la migraña, los trastornos del sueño o cualquier otra alteración neurológica, ponte en contacto ahora mismo con nosotros en elneuropediatra.es. Aquí también encontrarás cientos de artículos de gran claridad sobre estos temas y especialmente las guías de apoyo en el camino. Además me tienes en YouTube, en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y hasta TikTok. Y por si fuera poco, estamos en nuestro canal de difusión de WhatsApp. ¿Qué más se puede pedir? Pues no te preocupes, no tendrás problemas para encontrarnos y darnos tu feedback, tu opinión y tus sugerencias. Ya sabes, en el Neuropediatra solucionamos tus problemas.